Y precisamente vamos a profundizar sobre esta decisión de carácter en términos de la declaración política que ha tomado el ALBA TCP durante esta semana. Los desafíos inmediatos, corto, mediano y largo plazo. Sacha Llorente es el secretario ejecutivo del ALBA, es el ex embajador de Bolivia ante la ONU. ¿Cómo está, Sacha? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ya que tenemos la distancia necesaria, lo invito a que se quite el tapaboca y podamos conversar en los próximos minutos. Muchas gracias. Un gusto estar acá con usted. Muchísimas gracias. Han dicho ustedes en la declaración de la cumbre política de esta semana: ratificamos el compromiso con nuestra integración latinoamericana caribeña que nos permite enfrentar unidos las ansias de dominación imperialista y las amenazas crecientes a la paz y la estabilidad regionales. Esto es parte de la declaración de la cumbre política en la que todos han estado de acuerdo, como ya se conoce, que es parte del trabajo del ALBA. ¿Cómo se inserta esta declaración, este párrafo específicamente en el momento crucial que vive América Latina y el Caribe? Creo que lo ha expresado de una manera muy clara el propio canciller de Cuba, en términos de que la pandemia pone al descubierto cómo funciona el sistema neoliberal, cuáles son las debilidades del sistema multilateral y por qué son necesarios los estados fuertes en medio de la pandemia ante una necesidad imperiosa de que se preste un servicio como la salud, que es un derecho humano. Las personas miran hacia el Estado y cuando el Estado es débil, entonces sucede lo que ha pasado en muchos de los países de América Latina y otros lugares del mundo. Pero cuando hay estados consolidados y fuertes que priorizan la salud, entonces se puede combatir mejor estos desafíos. Lo mismo pasa con el sistema multilateral, porque lo que nosotros esperábamos es que en medio de la pandemia exista una concertación global para que juntas y juntos, la familia humana, enfrente este desafío también global. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Eso es lo que no ha sucedido. Exactamente. El año pasado varios países han utilizado prácticas de piratería para hacerse de material de bioseguridad, medicamentos, respiradores, incluso arrebatándolos de aeropuertos cuando estaban destinados a países más pequeños. O una vez ya conseguida la vacuna, algunos países acaparan muchas más vacunas de las que necesitaría su población. Entonces eso es absolutamente antagónico con los intereses globales y antagónico con los intereses de la Carta de las Naciones Unidas, sus principios, sus propósitos. Entonces lo que hace el ALBA es ratificar, pero no solamente en términos declarativos, sino en términos concretos y materiales, que otro tipo de relación entre estados, entre pueblos es posible, que es posible tener una organización, una alianza como la nuestra que pueda cuidar a todos y a todas y que yo creo que plantea un nuevo modelo, un modelo distinto que debería ser replicado por otras instancias a nivel global. ¿Qué características tiene ese nuevo modelo que también lo vemos como parte de la declaración? Y allí además permítame preguntarle, porque el ALBA no ha dejado de ser sujeto también de agresiones para tratar de quebrarlo. Algunos dicen que no se ha quebrado porque es un grupo de países que piensan prácticamente igual y que los modelos de país son prácticamente iguales cuando sabemos que no es así. ¿Cuáles son entonces esas características que los van a unir y que pueda convertirse en un modelo pese a cualquier tipo de agresión? Yo creo que una de las principales características es que va en contrarruta del propio sistema, del modelo neoliberal. En el modelo neoliberal todo se convierte en una mercancía, absolutamente todo. Me refiero a la salud, a la vacuna se ha convertido en una mercancía de acaparamiento y lo que hace el ALBA es, ante esa realidad, crear un banco de vacunas para que en caso de necesidad los países puedan utilizarlo. Ha creado un fondo humanitario para los países del Caribe Oriental, que son parte de la alianza, para que puedan adquirir vacunas. Ha estado en funcionamiento un puente aéreo también para transportarlas.
Es decir, con hechos absolutamente materiales, demostrando que otra forma de relacionarnos es posible. Permítame, tenemos de hecho imágenes de las últimas horas de ese puente aéreo y allí le pregunto cómo ha comenzado a funcionar. Hace algunos días usted aquí precisamente conversando con nosotros nos decía que iba a iniciar con el apoyo de China, del gigante asiático. Vamos a revisar las imágenes. Este es el momento de la salida en este puente aéreo China, Cuba y Dominica, y luego veremos en unos segundos imágenes de la llegada. ¿Cómo se concretan este tipo de acciones? En base a solidaridad. Yo creo que el ministro Bruno Rodríguez de Cuba lo ha dicho de manera muy clara. Es decir, mientras es un momento en el que más solidaridad necesitamos. Y una donación de China para, en este caso, Dominica, fue trasladada a través del puente aéreo de Conviasa, que como sabemos es una línea aérea estatal, que además ha sido respaldada por el Banco del Alba, y ha sido una triangulación que ha resultado beneficiosa. Entonces todos han ayudado, sí, todos ponen su parte, su grano de arena para que esto se concrete y llegue a Dominica. Así es, eso es un ejemplo. Otro ejemplo muy importante es también allí vemos la llegada ya en horas de la noche. Decía que otro ejemplo muy importante es lo que el Banco del Alba ha hecho, no solo en materia de salud, proporcionando este fondo humanitario para los países de la Alianza, sino también en una reunión que sostuvimos sobre agricultura, otro fondo rotativo para también contribuir a que el tema de la alimentación en circunstancias adversas pueda ser paliado. Entonces se está trabajando en una serie de temas, revitalizando la alianza, es decir, tenemos una larga historia de solidaridad y de modelos exitosos de trabajo, y la idea es profundizarlas en esta época en la que, como usted también apuntaba y lo señala con mucha claridad, la declaración suscrita por los ministros de Relaciones Exteriores, que pese al ataque sistemático de potencias que, violando el derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas que ellos se han comprometido a cumplir, imponen medidas coercitivas unilaterales que tienen el objetivo de desestabilizar gobiernos, de aplicar una política de cambio de régimen que es contraria a los propósitos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Pese a esa conducta, reitero, violatoria del derecho internacional, los países del ALBA logran construir un modelo distinto de relacionamiento. ¿Y por qué se da eso? Y lo he estado analizando y he llegado a una conclusión que creo que hay que estudiarla mucho, porque para el resto de los países primero están sus intereses y los principios de vez en cuando, para muchos países. La gran ventaja y los principios de vez en cuando. Sí, y la gran ventaja del ALBA es que tenemos una coincidencia entre principios e intereses. La solidaridad no es solamente un principio, digamos, de buena fe, valor, de empatía o un valor, sino se convierte en un interés, porque sabemos que este tipo de desafíos globales solamente los vamos a poder lograr unidos, como una familia, porque ahora tenemos esta pandemia, pueden llegar otras pandemias. Tenemos el desafío del cambio climático, de la disrupción tecnológica, de la desigualdad, es decir, enormes desafíos. Y el ALBA, en medio de estas dificultades, se convierte pues, en esa pequeña luz que quiebra, lo decíamos, que acaba con la noche y da inicio al día. Y que para muchos sin duda llama la atención de cómo en medio de tanta agresión sigue tan vigente, y ahora lo recordábamos antes de entrar al aire, que se revitaliza con reuniones en este mes ya de manera muy periódica. Desde que usted ha asumido la Secretaría Ejecutiva, Sacha, ¿ha recibido directamente algún tipo de amenaza, algún tipo de chantaje, algo que le permita entender a lo que se ha enfrentado el ALBA? Bueno, no en lo particular, pero nosotros asumimos los ataques en contra de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos, como ataques contra la alianza. Lo que sucede con las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, son un ataque a la alianza
pero también a todo el sistema multilateral, a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, es toda esa comunidad la que tiene que sentirse agraviada por este tipo de hechos. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir el mandato de la cumbre del año pasado, de diciembre, en la que nuestros jefes de Estado y de Gobierno, de manera muy clara, han señalado una ruta. Estamos siguiendo esa ruta. Yo recuerdo que el propio presidente Maduro, con una visión muy clara, insistía en la necesidad del banco de vacunas, que ha resultado una idea extraordinariamente buena y que estoy seguro que va a continuar mostrando frutos en el futuro, porque el tema de las vacunas no va a terminar con una aplicación o con 2 dosis. El tema de las vacunas aparentemente va a ser recurrente. Y sobre todo ahora que vienen nuevas cepas. Por ejemplo, estamos aquí enseguida con Brasil. Dicen las autoridades de salud, los expertos, que la cepa que ha llegado es mucho más agresiva que la que ya estaba en el país. Así es, las cepas y además trabajar en los tratamientos. Venezuela tiene un aporte muy importante en materia de tratamientos, lo mismo que Cuba. Nosotros estamos, confesarlo, sorprendidos por la capacidad de nuestros estados, me refiero al Estado venezolano y al Estado cubano en particular, de que en medio de estas circunstancias, por ejemplo, Cuba tiene ya 5 candidatos vacunales. Impresionante, 5 así candidatos. Venezuela también con tratamientos. Y hay una cosa muy importante aquí, que creo que la gente, nuestros pueblos se dan cuenta. Cuando existe una mala administración de la pandemia, es imposible ocultar, porque están los hospitales abarrotados, la gente muriendo en las calles, es decir, es un drama terrible. Se ha vivido eso en Bolivia durante el régimen de facto. Más bien, gracias a la sabiduría del pueblo boliviano, se ha recuperado la democracia en Bolivia y es notorio el cambio en la administración de la pandemia con un gobierno democráticamente elegido bajo el liderazgo del presidente Luis Arce. Es diametralmente distinto. Lo mismo en la administración de la pandemia en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, están entre los mejores países. Entonces, eso responde a que hacia algunos se resistan. Así desde algunos sectores, algunos organismos internacionales se resistan a asumirlo, pero bueno, la realidad es la realidad. La realidad es la realidad. Y eso tiene que ver con que estos estados han invertido en un tema esencial de la salud y tienen estados fuertes. Es decir, la lógica esa neoliberal, y me refiero nuevamente al modelo neoliberal, la lógica esa de querer achicar el Estado, privatizar todo, acabar con las empresas públicas, es lo que nos trae a catástrofes. Porque mire, aquí en Venezuela es Conviasa la que está transportando las vacunas. Es BOA, Boliviana de Aviación, en Bolivia, la empresa pública, estatal. Aerolíneas Argentinas en Argentina, son empresas del Estado que están sirviendo de vínculo para este tema. Esa es una prueba clara de que necesitamos estados fuertes en lo interno y necesitamos un sistema multilateral también fuerte y sólido que cumpla sus propios compromisos a nivel global. Quiero preguntarle sobre esto, ya lo habíamos conversado en otra oportunidad, pero la dificultad que existe con respecto a la pandemia, por ejemplo, Naciones Unidas y el mecanismo COVAX, ¿cuál es su apreciación? Pero antes de eso, teníamos, ya usted lo había planteado, que se han pronunciado en esta declaración en rechazo a las medidas coercitivas, a las llamadas sanciones, a los bloqueos que no tienen ningún sustento legal, y esto ha dicho precisamente durante esta jornada, así responde el gobierno de Venezuela a una nueva acción agresiva por parte del gobierno de Estados Unidos. Dice Jorge Arias al canciller, comunicado, Venezuela rechaza categóricamente la renovación del decreto ilegal bajo el cual el gobierno de Estados Unidos aplica medidas coercitivas unilaterales como parte de su política de agresiones crueles y sistemáticas en contra del pueblo. Lo acompaña el comunicado. Bueno, y esto es lo que ha hecho en las últimas horas el gobierno ahora nuevo demócrata de Joe Biden, que mantiene la decisión
que tomaron en 2015 cuando decían que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para el gobierno de Estados Unidos, ahora en esta oportunidad Joe Biden. Y con esto además me quiero referir, Sacha, al multilateralismo. Naciones Unidas también lo rechaza, pero lo siguen haciendo. Ese es uno de los grandes, una de las grandes contradicciones. Y además es un desafío para la comunidad internacional. Es que no pueden haber dobles raseros. O uno cumple con el derecho internacional o no cumple. Uno no puede estar cuando le conviene en una cosa, en una instancia de Naciones Unidas, y cuando no le conviene imponiendo este tipo de agresiones en contra de países. Y aquí yo creo que corresponde al resto de los países tener una posición clara. El movimiento de los países no alineados, que reúne a 120 estados, se ha pronunciado en contra de las medidas coercitivas unilaterales. El G77, que también, además de eso, es que es el organismo de negociación más grande de Naciones Unidas, que reúne a 135 estados, también se ha pronunciado en contra de las medidas coercitivas unilaterales. Hace falta que otras instancias, que a veces se llenan la boca de democracia y que intentan dar lecciones al resto del mundo sobre lo que se debe o no se debe hacer, también cumplan con el derecho internacional. Yo creo que es una condición básica que habla de la propia salud de la democracia de cada uno de esos estados. Porque no se puede llenar la boca de democracia mientras están violando principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y cuando buscan excusas, por ejemplo, los derechos humanos, que cada día es un asunto más politizado, Sacha, buscan excusas sobre este espejo de los derechos humanos para sancionar. Sí, y ya yo creo que a medida que pasa el tiempo todos hemos ido perdiendo la inocencia, y ahora ya sabemos que detrás de esos discursos existen intereses. Cuando dicen derechos humanos están diciendo petróleo, ¿sí? Cuando dicen libertad de expresión están diciendo que quieren una política de cambio de régimen. Lo que pasa es que hay dobles estándares, es decir, se tienen que cumplir los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y ahí todos deberían ser medidos por la misma vara, y eso no sucede. Hay que recordar solamente, y esto es muy importante porque ya se ha repetido mucho, de que si no aprendemos de la historia estamos condenados a repetirla. El año 2003, el secretario de Estado de Estados Unidos fue al Consejo de Seguridad diciendo que habían armas de destrucción masiva en Irak, ¿sí? Que tenían pruebas irrefutables de que habían armas de destrucción masiva. Eso motivó una invasión. Y la destrucción de un país. 2 millones de muertos. 2 millones de muertos basados en una mentira. Y ese país hasta ahora sufre las consecuencias de ese tipo de decisiones. Entonces, por eso una de las grandes tareas es que realmente se aplique la Carta de las Naciones Unidas, esos principios y esos propósitos, que además, otra cosa que es muy interesante, ni Bolivia ni Venezuela estaban, ni ninguno de los países de la Alianza, cuando se discutieron esos principios y propósitos durante la Segunda Guerra Mundial, porque vienen durante la Segunda Guerra Mundial, en esas cumbres entre Roosevelt, Stalin y Churchill. Ahí definieron cuál iba a ser la estructura de las Naciones Unidas. Y ellos mismos aprobaron estos principios y propósitos. Y ahora, cuando les conviene los utilizan, cuando no les conviene no los utilizan. Ese es el doble estándar que la humanidad no se puede permitir, porque reitero, desafíos como el cambio climático, la amenaza nuclear, la disrupción tecnológica y la desigualdad son desafíos que solamente se pueden responder y resolver a través de un enfoque multilateral. Esas pueden ser las próximas pandemias que de hecho existen, están aquí, pero algunos no lo ven todavía como una amenaza urgente. Dos cosas me quedan por preguntarle, Sacha, que ya le planteaba, el mecanismo COVAX. ¿Es posible que ALBA y COVAX tengan alguna relación? Bueno, nosotros estamos explorando varias posibilidades. Hemos tomado contacto, por ejemplo, con el Fondo de Inversión de Rusia para alimentar el banco de vacunas.
Hemos visto también las dificultades que tiene el mecanismo COVAX. Hay países desarrollados que están lamentablemente también utilizando ese sistema que debería privilegiar a los países del sur. Pero honestamente, nosotros tenemos muchísimas esperanzas en lo que pueden llegar a significar las vacunas cubanas. Creo que ahí está una esperanza no solamente para los países del ALBA, sino para los países del sur global. ¿Es escéptico entonces en que el mecanismo COVAX realmente llegue a donde Naciones Unidas aspira a que lleguen esas vacunas? Ojalá que lo hagan, ojalá que lleguen. Y si nosotros podemos contribuir en algo, pues por supuesto lo haremos, porque es imprescindible que esas vacunas lleguen a todas y a todos. Pero al mismo tiempo estamos nosotros trabajando en otro tipo de mecanismos. Y decía y resaltaba los aportes de Cuba, porque ya nos demuestran desde hace muchísimo tiempo cómo es que sus médicos a través de la brigada Henry Reed están en muchos lugares del mundo arriesgando sus propias vidas. Y yo creo que eso habla por sí solo de la calidad del gobierno y del pueblo cubano. Se les quita, sí, es para quitarse el sombrero lo que hace el pueblo y el gobierno cubano. Sí. Por último, en la declaración de la cumbre política, ustedes hablaban de un trato justo a los bancos internacionales, sobre países, por ejemplo, del Caribe Oriental, que después de un 2020 también muy difícil por dificultades climáticas que tanto las sufren, necesitan realmente apoyo internacional. Pero usted también, aquí volvemos a hablar del multilateralismo y cómo los bancos internacionales, pues en muchas oportunidades son parte del gran poder corporativo. Pero bueno, ustedes hacen el llamado, ¿qué esperanza hay en que alguien por lo menos los escuche? Bueno, el objetivo es que el ALBA se convierta en un bloque de negociación multilateral que tenga incidencia en base a nuestros principios en foros como Naciones Unidas, en distintos espacios. Yo creo que hay muchísimo que podemos hacer. Y el tema de los bancos y del sistema financiero en general, me refiero por ejemplo al Fondo Monetario Internacional, tenemos pruebas absolutamente contundentes de su rol nefasto en muchos países, que han sido causantes de crisis terribles. Lo ha pasado Bolivia. Ayer leía que en Argentina se está pensando iniciar un proceso por unos créditos del Fondo Monetario Internacional. Ya fue aprobado que se inicie un proceso judicial en contra del expresidente Macri por haber endeudado al país en 100 años cuando saben que no lo podrían pagar. Yo le puedo decir de la experiencia de Bolivia específicamente, mientras más lejos hemos estado del Fondo Monetario Internacional, mejor nos ha ido. Mejor, porque el objetivo de esa instancia es justamente alimentar el modelo neoliberal, es endeudar a los países para que luego privaticen sus recursos naturales, privaticen sus servicios básicos y se conviertan solamente en mercados o en lugares de extracción de recursos naturales. Con eso es lo que hemos visto, para no ir muy lejos, en nuestra América Latina. Muchos desafíos por delante, Sacha, gracias por compartirlos con nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.